Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Andrés Baeza y soy profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta oportunidad los quiero invitar a conocer un episodio muy importante de nuestra historia, ya que está directamente relacionado a nuestra independencia. Me refiero a toda la situación que gatilló la formación de la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Probablemente tú sabes que esta junta fue el primer paso hacia nuestra independencia, pero a lo mejor no conoces en profundidad cuáles fueron los acontecimientos que gatillaron, que desencadenaron la formación de esta junta. Te invito entonces a que conozcamos qué fue lo que ocurrió en los 2 años previos a 1810 y que nos explicarán por qué se tomó esta decisión. La pregunta que tenemos que responder entonces es ¿por qué se formó una junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810? Para eso es importante considerar algunos antecedentes que nos van a permitir entender el contexto en el cual se tomó esta decisión en un momento tan crucial. En primer término, recordemos que Chile antes de 1810 no era un país independiente, era una colonia americana que dependía directamente del rey de España. Este nominaba a su máxima autoridad, que era el gobernador o capitán general, y a la vez presidente de la Real Audiencia. Capitán general porque Chile tenía un estatus especial, el de capitanía general, que le daba cierta autonomía con respecto al virreinato del Perú. Pero había una institución muy importante, el Cabildo, similar a nuestro actual municipio, que administraba los asuntos de la ciudad al mando de un alcalde, y que también representaba los intereses del pueblo, integrado por los vecinos, y los vecinos eran quienes poseían un terreno o solar dentro de los límites de la ciudad. Cada cierto tiempo el cabildo los convocaba para deliberar en conjunto la mejor decisión posible frente a una guerra, una sequía, una hambruna, una epidemia, en fin, frente a una crisis. Por lo tanto, el cabildo va a ser una instancia muy importante en este contexto, ya que va a ser ahí donde se va a tomar la decisión de formar la Junta de Gobierno. Si nos vamos a España, entenderemos que la monarquía estaba en una profunda crisis hacia 1808. ¿Qué había pasado? En primer lugar, la monarquía era una monarquía absoluta. El rey concentraba todo el poder en sus manos y eso tenía muy descontento a esa altura a varios españoles y americanos. Preferían un sistema donde el poder se repartiera en distintas instituciones o autoridades. Pero también había una crisis familiar, una pugna entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, también llamado el Deseado. Mucha gente y él mismo querían a Fernando en el trono. Su padre no estaba dispuesto a renunciar, pero mucha gente no estaba de acuerdo con Carlos IV y su manera de gobernar, porque lo acusaban de gobernar siempre en favor de los intereses de Francia, junto a su ministro Manuel Godoy, a quien llamaban el afrancesado. También estaba Carlota Joaquina, la hija de Carlos IV, hermana de Fernando, casada a esa altura con el príncipe de Portugal, que como vamos a ver tenía un rol importante también que jugar en este contexto. También es necesario considerar la eterna lucha, la eterna historia de conflictos y guerras entre estas 3 potencias que vemos acá, España, Francia, Gran Bretaña. Los 2 primeros siempre aliándose contra su rival común, Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque la misma familia, la familia Borbón, gobernaba en el trono de España y de Francia, como ocurrió en la Guerra de los 7 Años, a mitad del siglo XVIII, y en la Guerra de las 13 Colonias, que lucharon por su independencia de Gran Bretaña, apoyados por España y Francia. Esta alianza volvió a resurgir en las guerras napoleónicas, eso sí, sin la familia Borbón en el trono francés, sino que con Napoleón ya como emperador al mando de Francia. Hacia 1808 Napoleón ya había logrado dominar gran parte de Europa continental gracias a sus campañas militares. También había anexado gran cantidad de territorios a Francia, pero su rival todavía no era derrotado, Gran Bretaña, para lo cual buscó el apoyo del rey español.
En esta guerra va a ocurrir un hecho trascendental que va a marcar un antes y un después. Me refiero a la batalla de Trafalgar, ocurrida en octubre de 1805, una de las batallas navales más importantes de la historia. En esta guerra significó un espectacular triunfo para la Armada Británica, al mando del almirante Lord Nelson, y una dura derrota para la Armada franco-española, o, en otras palabras, para los intereses de Napoleón. Esta batalla, eso sí, va a tener consecuencias insospechadas, una de ellas para América, ya que posteriormente a la batalla, al año siguiente, los ingleses decidieron invadir la ciudad de Buenos Aires, que era el principal puerto español en América del Sur. Ningún barco español estaba en condiciones de ir a defender el puerto, por lo tanto, los propios bonaerenses tuvieron que defender la ciudad con sus propias armas. Luego de un año de luchas, lograron expulsar a este ejército invasor en agosto de 1807, gracias también al liderazgo de un francés llamado Santiago Liniers, que posteriormente va a ser virrey de Buenos Aires. También significó un momento en el cual se dieron cuenta que frente a una amenaza extranjera tenían que defenderse solos, algo que también se sintió en Chile. También conocieron de esta amenaza, por lo tanto comenzaron a prepararse para una futura invasión. Por otro lado, en la guerra misma, Napoleón se vio forzado a cambiar de estrategia. En lugar de insistir en invadir a Inglaterra o Gran Bretaña por mar, prefirió bloquearlos, aislarlos comercialmente, mediante una política que definió como el bloqueo continental, es decir, obligar a los países aliados o que tenía sometidos a bloquear a Inglaterra comercialmente, no teniendo relaciones comerciales con este país e impidiendo el paso de sus barcos por las costas europeas. El único país que se resistió a esto fue Portugal. Pero Napoleón, para obligarlo, prefirió invadir Portugal. Para eso necesitaba cruzar el territorio español, solicitándole autorización al rey Carlos IV. Este le concede la autorización mediante el Tratado de Fontainebleau, firmado en octubre de 1807. Con este pacto, el rey autorizaba el ingreso de miles y miles de soldados franceses a territorio español y posteriormente se repartirían Portugal entre él y Napoleón una vez que se realizara la invasión. Sin embargo, las intenciones de Napoleón prontamente quedaron al descubierto. Muchos se dieron cuenta que en realidad el ejército francés venía a quedarse a España y no solamente a cruzar a Portugal. El propio rey trató de escapar a América, pero fue impedido por una turba en la ciudad de Aranjuez que lo obligó a abdicar al trono en favor de su hijo Fernando VII. Cuando éste ingresó como el nuevo rey a Madrid, se dio cuenta, eso sí, que el general Murat, al mando de las tropas francesas, estaba completamente al mando de la situación. Napoleón convocó a Fernando VII, junto a toda la familia real, a viajar a Bayona, al sur de Francia, para discutir el nuevo sistema de gobierno en España. Cuando las tropas francesas retiraban al último infante de la familia real Borbón del palacio, muchos se dieron cuenta que ese era el fin, ya que no había otro miembro de la familia real en territorio español, por lo tanto estalla el 2 de mayo la revuelta contra las tropas francesas. Esto se agravó el 7 de mayo, cuando Fernando VII abdicó en favor de su padre y este en favor de Napoleón, que le transfiere a su vez el trono a José Bonaparte. Será el nuevo rey de España, pero siempre va a ser considerado como un usurpador y nunca como un rey legítimo. Por lo tanto, esto genera una crisis de poder en la monarquía española. Ahora los españoles y americanos ya no contaban con su rey legítimo, este había abdicado, y al contrario, había un rey usurpador. Por lo tanto, la pregunta era, ¿qué hacer ahora? Y la respuesta la encontraron en las leyes. Desde el periodo medieval regía la vida de los españoles un conjunto de leyes llamadas las 7 partidas. Y ahí una de sus disposiciones establecía que frente a la ausencia del rey, si el rey no estaba, o, en otras palabras, cuando se producía la vacatio regis, el poder retornaba al pueblo y éste debía definir qué hacer con ese poder. Por lo tanto, como dijimos antes, ese pueblo representado en el cabildo tuvo que comenzar a discutir qué se hacía. Fue en esa instancia entonces donde se comenzó en distintas ciudades a tomar la decisión de formar
juntas de gobierno, es decir, un grupo de personas que provisoriamente gobernarían el territorio, la ciudad, en nombre de este rey ausente. Por lo tanto, en varias ciudades a la vez comenzó a ocurrir lo mismo. Pero para poder hacer frente a esta guerra, optaron por nombrar a una de estas juntas, la Junta de Madrid, como la que coordinaría a todas las demás. Y así la Junta de Madrid se constituyó en la Junta Central y Suprema en septiembre de 1808. Eso sí, no duraría mucho tiempo, ya que en enero se vería obligada a disolverse, producto del avance de la guerra y de los triunfos del ejército francés. Al disolverse daría paso a un Consejo de Regencia, que a su vez convocaría a las Cortes del Reino, la instancia máxima, una especie de Congreso Nacional, donde se reunían los diputados de todos los territorios de la monarquía. Cuando se conocieron estas noticias en América, en septiembre de 1808, la reacción fue distinta. En primer término, se respetó a las autoridades coloniales, que tenían un grado de legitimidad por haber sido nombradas por el mismo rey. Por otro lado, se confiaba en lo que podía ser la Junta Central, liderando a los españoles en esta guerra. Pero todo comienza a cambiar en 1809, ya que en algunos lugares comienza a haber cierta inquietud de que se podía entregar el territorio a los franceses o incluso a los portugueses. ¿Por qué a estos últimos? Porque Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, estaba residiendo en Río de Janeiro, Brasil, dado que la familia real portuguesa había alcanzado a huir hacia Brasil, y reclamó la lealtad de los americanos y ser la sucesora legítima de su hermano. Esto fue rechazado por muchos americanos, pero en algunos lugares se formaron juntas para derrocar a estas autoridades coloniales que sospechaban podían entregar los territorios a Carlota Joaquina. Estas juntas duraron muy poco y fueron rápidamente derrotadas. Al año siguiente, eso sí, la situación cambió, dado que se conoció la noticia de la batalla de Ocaña. Este fue el peor triunfo para las tropas españolas y cuando se conoció la noticia, la convicción era que la guerra se había perdido. Por lo tanto, ahora sí, los americanos estaban solos, tal como en 1806 con la invasión inglesa, y tomaron conciencia de que debían defender este territorio frente a una posible invasión para su rey ausente. Por eso decidieron volver a formar juntas de gobierno, pero esta vez sí, para gobernar estos territorios en nombre de su rey ausente y preservar sus territorios, separándose de los dictados de la península que venían desde el Consejo de Regencia en primer término y luego de las Cortes de Cádiz. Por lo tanto, ¿por qué se formó una junta de gobierno? ¿Por qué formar juntas de gobierno? Lo que hay que entender es que fue una respuesta a una crisis política sin precedentes, la ausencia del rey legítimo, el vacío de poder. Estas juntas preservaron los derechos del rey, fueron leales a este rey, no buscaron independizarse, juraron fidelidad. Y en ese contexto fue que se formó la Junta del 18 de septiembre de 1810 en Chile. ¿Qué ocurrió después? Es lo que te invito a que profundices junto a tu profesor o tu profesora. Espero que hayas disfrutado esta presentación y que hayas podido comprender que la decisión de formar esta Junta de Gobierno fue parte de un escenario mayor, de un conflicto internacional de dimensiones insospechadas hasta ese momento. Lo que hizo la Junta, cuáles fueron sus decisiones, su importancia, su significado, es algo que te invito a que puedas profundizar con tu profesor, tu profesora y tus compañeros y compañeras. Y además puedes profundizar en por qué se cambió de una situación en que se declaró fervientemente la lealtad al rey ausente a una situación en la que se declaró la independencia de este rey en 1818. Muchas gracias y espero que sigas disfrutando del aprendizaje de nuestra historia.